también para disponer del material. Bueno, buenas tardes, un gusto verles a todos. Estamos acá entre 17 personas ahora. De verdad, si es el que puede aprender video, genial, porque da mucho más gusto conversar con personas, viéndoles la cara, sobre todo para una sesión como esta. Les queremos dar la bienvenida de parte del equipo que está impulsando la plataforma Asunción Causa Nacional, una plataforma muy recientemente creada. Y este es el primer espacio de conversación que estamos iniciando sobre diversos temas que nos mueven y nos preocupan y nos movilizan como grupos diversos que somos integrando la plataforma. Sabemos que hay mucho, si pensamos en Asunción, hay muchísimo por conversar, mucho por mirar atrás y mucho para aprender sobre lo que estamos haciendo y cómo estamos trabajando para poder mejorar la ciudad que tenemos en los próximos años, en vistas a este objetivo de los 500 años. Entonces estos espacios, este es el primer espacio, es como un experimento, entonces gracias por ser parte de este primer espacio también, y tienen el objetivo de apoyar este encuentro de intercambio de miradas para poder seguir construyendo juntos y de mejor manera. Entonces, hoy en particular, el tema que nos convoca es comprender, es tratar de comprender de manera colectiva qué sucedió y cómo sucedió lo que pasó con el proyecto Metrobús y poder determinar qué tenemos que aprender colectivamente para que podamos ser capaces de implementar este proyecto o otros proyectos similares en el próximo futuro sin tantos desafíos como sociedad. Y como cuando hablo como sociedad, digo el Estado con su rol, la sociedad civil con su rol, todo lo que la ciudadanía como tal. Entonces es un espacio que no es para poner juicio a ninguna persona o institución para nada, sino para poder comprender juntos. Y estamos muy contentos que haya mucho interés sobre este tema. Le quiero dar la palabra ahora a Lucho, que va a estar moderando conmigo este espacio. Los dos somos del grupo, del colectivo En Común, que justamente nos conformamos como ciudadanía interdisciplinaria para apoyar con este tipo de diálogos que pensamos que son demasiado importantes para seguir trabajando. Entonces te paso la palabra a Lucho para que nos cuentes un poco más sobre cómo vamos a estar hablando hoy. Sí, buenas tardes a todos. Gracias, María. Y la verdad que también yo aprovecho para decir que estamos una cantidad bastante pequeña de personas en un entorno que podemos decir casi como de confianza en el que se puede hablar muy tranquilamente y hacer preguntas libremente sobre las cosas que pasaron o cosas que no se entendieron, ¿verdad? Porque mucho se comunicó, pero hay cosas que tal vez no se llegaron a entender de todo. Entonces, por eso es un espacio que, más que nada, obviamente siempre en el entorno de respeto, poder dirigirnos. Vamos a tener 15 minutos hablando con el ingeniero José Tomás Rivarola, ingeniero de transporte, que nos va a estar comentando un poco más que nada los desafíos y ciertos aprendizajes del proceso, porque también es un proceso bastante conocido, entonces buscamos hablar ya directamente de eso. Así que más que nada tener esa confianza de poder generar todas las preguntas que se requieran. Nosotros vamos a estar anotando las preguntas, porque después de lo que nos comente José Tomás, también vamos a poder generar ese intercambio de preguntas. Y las preguntas pueden ser a cualquiera del grupo también, ¿eh? O sea, pueden abrir la lista de participantes y ver que hay otras personas, si es que conocen y es que saben que tuvieron cierta participación, poder hacer preguntas cruzadas no hay problema. O sea, que es un espacio de conversación más que nada, que es lo que queremos de alguna forma ofrecer y diferenciar de otros espacios que suelen ser más de conferencia y cosas así. Así que nada más una hora, un poquitito más, una hora para conversar y enterarnos de cómo podemos continuar con esto y de qué fue lo que pasó. Entonces, no sé, María, si te parece, le podemos dar ya a José Tomás la palabra y continuamos. Adelante, José Tomás, un gusto tenerte y también gracias por aceptar la participación. Tu micrófono, José. Me ha apagado otra vez, se me volvió a apagar el micrófono. Gracias a la plataforma y a todos, efectivamente creo que es un
algo muy interesante para hablar. Antes que nada me presento, yo soy José Tomás Rivarola, soy ingeniero civil, especializado en el área de transporte y con ya muchos años de trabajo, tanto desde el sector público como desde el sector privado, en temas relativos al transporte público urbano y en particular al transporte público urbano de Asunción. Y prácticamente desde el inicio del proyecto me desempeñé como coordinador técnico de este proyecto en el Ministerio de Obras Públicas, motivo por el cual imagino que muchos me conocerán. Bueno, yo quiero compartir con ustedes una... No se preocupen, no son todas las láminas que ahí figuran, es bastante menor, pero a ver, la pregunta principal es ¿qué pasó? ¿Está bien o mal el proyecto? ¿Qué tendríamos que hacer como sociedad? ¿Tratar de que esto salga? ¿Qué es lo que hay que... hacia dónde hay que arrancar? Antes que nada, señalo que este proyecto ya, fíjense, como idea nace allá por el 84, cuando se hace el primer estudio urbano de movilidad. No se llamaba movilidad entonces, eran el Plan Z fue un clásico proyecto de transporte, con ayuda de la JICA. Sí, en el 93, ya con mi participación, se hace el Plan de Desarrollo Urbano Ambiental, donde aparece el primer esquema de lo que terminaría siendo el Metrobús en la Municipalidad de Asunción. Ese esquema se toma en la validación del Plan Z, que se terminó en el año 2000, se hizo entre el 98 y el 2000, y bueno, y con diversos trabajos y esfuerzos se llega al año 2009, cuando se hace la licitación pública para el diseño del Metrobús, que lo hizo un consorcio conformado por una empresa, por 3 empresas, una brasilera, otra colombiana y otra paraguaya, y llegamos ya en enero del 2017 a las obras propiamente del Metrobús, que habían sido licitadas en el 2016. Entonces, fíjense el derrotero de un proyecto de estas características, siempre discutido desde el 84 para acá, siempre donde en teoría todos los administradores lo tomaban como algo prioritario, pero que en realidad no se lograba avanzar, no se lograba hacer. Las fuerzas reales no permitían que se avance en este proyecto. ¿Y qué es el proyecto? Porque hablamos del Metrobús y la gente confunde, cree que el Metrobús es un proyecto de transporte y no lo es. El Metrobús es, primero y antes que nada, un proyecto de desarrollo urbano, de transformación urbana, que se mueve alrededor de un eje de movilidad concreto. Eso es el Metrobús. Por eso nosotros nos metimos en todos estos líos que eran la zanja técnica, las cloacas, la agua, planificación urbana. Cuando yo salí del proyecto estábamos comenzando precisamente a trabajar con Mabel en un tema de puesta en valor de bienes intangibles que estén y de otros tangibles, ¿verdad? Que estén en el tema de monumentos, de todo por el centro histórico de Asunción, etc. Se hicieron trabajos para ver qué había en el subsuelo, ¿verdad? Trabajos geofísicos para ver si había restos arqueológicos, en fin, una cantidad de cuestiones que se fueron trabajando. Al mismo tiempo, es el inicio de un programa para la modernización del sistema de transporte público. Nuestro modelo de transporte, sostenemos, yo sigo sosteniendo y sostenemos algunos, de pequeñas empresas ya no da soporte, ya no resiste, ya no es posible hacerlo más eficiente al sistema de transporte así como está diseñado. Un modelo de muchas pequeñas empresas trabajando en una competencia feroz entre ellas. Entonces tenemos que partir para un cambio en el modelo
de, de oferta de ese transporte, y en particular para el eje este que une Asunción con San Lorenzo, eso se materializa en un sistema que estaba propuesto como un BRT completo y cerrado, se llamaría hoy, ¿verdad? O sea, es un sistema de buses masivos con una capacidad inicial de 15.000 pasajeros hora y que podía duplicar esa capacidad en la medida que fuera necesario, sin tener que modificar las estaciones ni la infraestructura, simplemente modificando la flota en servicio. Entonces, eso hay que fijar porque esto es muy importante. Los problemas que tuvo el Metrobús, el proyecto Metrobús, en general no fueron con el sistema de transporte, fueron con la transformación urbana, ¿verdad? En cualquier caso, los beneficios que se esperaban de este proyecto, y son muy importantes, los ahorros operacionales son de casi 35 millones de dólares al año, si son 17, casi 18 millones de horas hombre que se ahorran por la velocidad, un ahorro en accidentes muy importante, ¿verdad? Se esperaba un ahorro de 4 millones y medio de dólares en accidentes al año, y ahorros ambientales, que es qué pasa cuando se mejora el sistema de transporte. Y además había muchos beneficios intangibles, o sea, cómo se puede tasar el orgullo, cómo se puede tasar la inclusión social, ¿verdad? Nuestro proyecto apuntaba a que con la transformación del sistema lograríamos que obreros y oficinistas viajen en el mismo sistema, o sea, apuntaba a la inclusión social y no a lo que tenemos hoy, que el transporte público es para los pobres, ¿verdad? Donde además ahora tenemos los pobres entre los pobres, que son los que no pueden pagar los buses con aire acondicionado, ¿verdad? Que son todavía más, o sea, estamos generando un sistema que se basa en la segregación social. Nosotros buscábamos un sistema donde podamos ver la inclusión social en nuestro proyecto y bueno, y resultados económicos, una TIR económica, o sea, sería una TIRE, no una TIR, una TIRE de 19.3%, o sea, un retorno elevado de la inversión de capital. Una pregunta que siempre sale, por eso quería tratarlo, es, porque se dice, no se puede tener un sistema dísel. No, el BRT asume en su, y además lo asume tanto, esto felizmente es un aspecto que la administración actual dijo que lo mantendría, ¿verdad? De lo que nosotros estábamos haciendo. El sistema debería ser eléctrico, pero cuando decimos que tiene que ser eléctrico, tenemos que tener ciertos cuidados. El cambio tecnológico no es una cosa sencilla. Entonces partíamos de la siguiente base. Nosotros hacemos el Metrobús para transportar personas. Lo primero que tenemos que garantizar, lo primero y más importante, es que transporte personas. Concretamente, tenía que transportar, ya no recuerdo bien los números, pero eran cerca de 300.000 pasajeros, que son 150.000 personas, pero alrededor de 150.000 personas haciendo 300.000 viajes cada día. Y no podemos tener un sistema donde podamos arriesgar fallas catastróficas por cambio tecnológico que no sea bien administrado. Miremos ahora mismo, ahora mismo podemos entender con el tema del billetaje electrónico, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa cuando tenés, dicen que en los sistemas complejos normalmente fallan por errores simples, ¿verdad? Un error simple puede haber sido no prever este tema de la reventa de boletas, y resulta que eso deja a decenas de miles de personas sin poder viajar. Entonces, lo primero de un sistema de transporte es transportar. En segundo nivel venía el tema del cambio de la matriz energética, donde nosotros dijimos, bueno,
apostamos por lo que hoy se llaman los e-buses, los buses eléctricos autónomos a batería. Pero fíjense, ahí abajo estoy poniendo Songtong. Lo representa en Paraguay la firma Timbó Sociedad Anónima, y los únicos que tienen 2 buses en operación es Magno, que es una empresa del mismo grupo de Timbó Sociedad Anónima, y ese bus de 12 metros tiene un valor, un costo de venta para la empresa Magno, claro, no es al mercado, es para la empresa Magno, de $455.000 por unidad, frente a un bus diésel que puede ser tecnología Euro 4 o incluso ahora Euro 6, que está empezando a dar combustible, y que tiene un costo de $120.000 en la misma unidad, ¿verdad? Desde luego, la experiencia que está haciendo Timbó muestra que es verdad que el costo de mantenimiento de las unidades baja a un 80% comparativamente a un vehículo diésel, lo cual muestra que en el tiempo esto todavía no sabemos bien, pero es posible que se esté equilibrando. Lo que definitivamente podemos Discúlpame decir, que te interrumpa, José. Discúlpame que te interrumpa, solo porque tengo el rol de cuidar el tiempo. Entonces sí, te aviso que hay 7 minutos y, bien, y ya que sería estamos genial. avanzando. No, sí, sí, porque hay demasiadas cosas, demasiadas cosas ricas para compartir, pero sí, sería genial si podemos tratar de analizar como los aprendizajes, desafíos principales, como menos en detalles, Correcto. porque vamos a volver a hacer estas charlas para seguir viendo en No, pero detalle. ¿sabes por qué insisto en esto, María Clauser? Porque este es uno de los temas que llevaron al fracaso del Metrobús. Porque la opinión pública presionaba y decía que no estaba de acuerdo porque se fue mal informada, ¿verdad? Y decía que cómo vamos a tener un sistema diésel cuando al costadito de esta lámina estamos mostrando que este mes se lanzó el primer bus eléctrico fabricado en Brasil con la capacidad necesaria para el BRT. ¿Correcto? Vamos a pasar esto. Bueno, pero ¿qué fuerzas conspiraron contra el desarrollo del proyecto entonces? De una parte, intereses políticos. Este es un proyecto ligado al gobierno Cartes. Y el pecado es un proyecto cartista. No importa que haya empezado allá en el 84, pero es un proyecto cartista y por tanto, si es cartista debe ser corrupto y diseñado para que Cartes se beneficie. Intereses inmobiliarios, ya en aquel momento nosotros sentíamos que había una fuerza, y eso se manifestaba mucho en las reuniones que teníamos con la gente de ABC y compañía, que había un deseo de desarrollar el eje norte. Nosotros inclusive llegamos a decir que el eje norte sería el siguiente BRT hacia Limpio, para tratar, y vemos que efectivamente las inversiones reales que se están haciendo se fueron hacia ese sector de la ciudad. Fuertes intereses inmobiliarios. Intereses empresariales de transportistas, comerciantes, tecnológicos que veían como un peligro, por el motivo que cada uno dijera, pero de hecho hubo empresas importantes que financiaban las protestas y financiaban a gente para poder hacer esas protestas. Chocamos con lo que yo llamo el uso consuetudinario del espacio público, que es el uso de la acera como estacionamiento o como una extensión del salón de ventas de las mercaderías. Y cuando llegábamos nosotros y le decíamos, compañero, vamos a construir todas las veredas, lo hacemos todo, pero acá la gente tiene que caminar. Esto no es para un salón de exposición, la reacción era realmente dura. Un tema de temor al cambio, eso lo expresaba para mí, la frase de ABC era genial. El Metrobús confiscará 2 carriles de Eusebio Ayala, decía, ¿verdad? Como si fuera que el Metrobús no transportaba al 80% de las personas que circulan por Eusebio Ayala, ¿verdad? También hay que decir, sigue habiendo una visión autoritaria desde los gestores estatales, paternalista, tal vez yo diría,
gente que no se siente, no siente que sea necesario discutir con la sociedad los diferentes proyectos, porque ellos saben lo que la sociedad necesita. Hubo indudablemente, y esto sí ya me toca más de cerca, una subvaloración de la dimensión de los procesos sociales que estaban alrededor de la obra. Algo que se notó sobre todo cuando se extendieron los plazos de obra. En los papeles, la obra iba a estar como máximo 3 meses frente a una casa determinada, y cuando en vez de 3 meses estuvimos 5 meses, la cosa, digamos, pasó de castaño a puro, y sí se notó que existía ese problema en forma ya seria, y todo eso rematado con una organización del Ministerio de Obras Públicas extremadamente lenta y falta de reflejos, con graves inconvenientes de falta de sinergia interna. Yo nunca pude trabajar bien con el asesor jurídico del Ministerio de Obras Públicas, para quien el Metrobús era un proyecto más dentro de la enorme cartera de problemas que tenía. ¿Qué defectos de diseño o de gestión? Bueno, el Metrobús indudablemente tuvo un problema que es madre, padre y abuela de todos los problemas, y es que en los estudios de catastro previos, hechos en el 2011 y en el 2015, no se advirtió, estos estudios no advirtieron del problema de la propiedad de la avenida Eusebio Ayala. Entonces, como voy a mostrar enseguida, cuando se habla del problema de las, ¿cómo se llama?, de las expropiaciones que tuvo el Metrobús, en ningún caso, ni uno solo, no se trata de que nosotros hayamos tenido que ir con un serrucho a cortar 10 metros de la casa, sino que se trata de que los títulos de los vecinos eran propietarios de la vereda y un carril de la avenida Eusebio Ayala. ¿Okay? Entonces, estamos hablando del espacio público. Indudablemente fue un problema que la extensión de la zanja técnica, o sea, el enterramiento de todos los cables, estaba originalmente previsto solo para el microcentro y para la zona del Mercado 4. Sin embargo, ya incluso una vez que se había firmado ya el contrato con Mota, se decidió la extensión de la zanja técnica para enterrar todos los cables hasta San Lorenzo. Y eso trajo unas modificaciones muy importantes, porque al poner la zanja técnica tuvimos que modificar todo el sistema de desagües pluviales, o sea, trajo cambios muy importantes en el proyecto. Las empresas públicas y privadas de servicios no tienen planos as-built, no tienen planos como construidos, no tienen información, no saben cómo están ni dónde están las instalaciones. Entonces, nosotros teníamos que recurrir a técnicos de calles, de la ESAP, y el tipo decía, bueno, mira, acá el caño va por acá, y allá más o menos frente a aquel negocio hay un tanque donde se dividen las... O sea, no había forma de conocer las interferencias, y ni qué decir, o sea, nosotros a bancos, por ejemplo, le cortamos sus redes de internet, pero muchas veces, porque están allí enterrados, pero ellos no, en teoría tienen que anotar o pedir permiso, no sé bien cómo es, pero tienen que estar anotado en, ¿cómo se llama?, en el ente regulador de las comunicaciones, ¿verdad? En la práctica no lo hacen, entonces nadie sabe que está allí. Nadie sabe que está allí. Tuvimos un severo problema con la gestión del sistema de desvíos. La gente se acordará de todos los problemas que hubo. Bueno, para 4 kilómetros de obra nosotros construimos 40 kilómetros de calles. 40 kilómetros hicimos de desvíos. Ahora bien, esos desvíos, por los acuerdos que tenían que estar gestionados por los municipios. Entonces nosotros pusimos se asfaltó, los carteles, los semáforos, y estaba previsto para que tengan sentido único cada uno de esas calles. Las municipalidades nunca admitieron, nunca formalizaron los sentidos únicos de los desvíos, con lo cual hicieron que todo sea una gran tierra de nadie, y que la mitad de la señalización que pusimos no sirviera, porque
la señalización estaba puesta para un determinado sentido, no para el doble sentido de las vías, y todo el mundo terminaba buscando por dónde podía ir. La empresa Mota-Engil es un caso aparte. La fiscalización desde un principio nos decían, atiendan que Mota-Engil no quiere terminar el proyecto. Están haciendo las cosas para no terminar el proyecto. En aquel momento yo José Tomás Rivarola, pensaba que el problema era la fiscalización. El tiempo terminó dándole la razón a ellos frente al otro. La reacción del MPC ante este problema de catastro que decía al principio fue lenta y fue dubitativa. O sea, en otras palabras, estuvimos 6 meses sin saber qué hacer. Y en 6 meses la obra se nos descuajeringó de una manera muy, muy severa, que es ese desorden que la gente apreciaba en la calle, ¿verdad? Y que no podían entender, que había un pedazo de obra, que daban escombros, después no se hacía, apagaba del otro lado, después aparecía en el otro carril, ¿verdad? Ese desorden. Y para colmo, justamente, la extensión del plazo de obras trajo problemas sociales para los que el MPC no solamente no estaba preparado, literalmente no teníamos planes, ¿verdad? Porque nuestra meta era estar 3 meses y nos íbamos, entonces no hacía falta hacer nada. Pero cuando estuvimos más de 3 meses, sí hacía falta ayudarle a la gente, sí hacía falta tener programas ¿cómo se llama? Sí, digo bien, de ayuda, de cooperación con ese vecino, cuya estrategia, dicho sea de paso, en el Sueño de Yala hay tanto empresas grandes como las hay chicas y como las hay la gente que vende empanadas. Pero tenemos toda la escalera, toda la escala está allí. Entonces, hacía falta esa ayuda y nosotros también en ese caso llegamos a tenerlos, pero tardamos varios meses. Y para varios meses ya teníamos, no sé, 6 editoriales de ABC, 7, ¿cómo se llama? Manifestaciones en la zona de obras, en fin, toda esa historia. Esta lámina la quería poner para entender el tema de catastro. Si miramos, creo que se ve el cursor. Esta zona es genial. Acá se ve el cordón. Este cordón no cambiaba, pero acá se ve hasta dónde esta línea de aquí es el límite de la propiedad de esta persona que vive en este lugar. Correcto, entonces la obra pasaba por aquí. La vereda no se tocaba, al contrario, le íbamos a equipar y debajo de la vereda tenía que ir la zanja técnica para enterrar los cables y todo el tema de cloaca. Bueno, esta persona no permitió construir la zanja técnica frente a su casa y como su título llegaba hasta acá, tampoco nos dejó hacer la pavimentación de este lugar. Tenemos aquí, fíjense, el supermercado Florida. Esto está más cerca de Calle Última, esto está más adelante. Nuevamente, la fachada no se toca. Y si se pudiera ver bien la foto, verían que los 3 carriles para el Metrobús ya están construidos aquí. Aquí el problema es que teníamos que poner en este lugar, digamos más o menos bajo este auto estacionado, los servicios públicos nuevamente. Y tampoco pudimos construirlos en este lugar porque el límite de la propiedad llegaba hasta aquí. Esta situación yo tuve que ir a explicarle a la embajadora de Japón, porque es una ciudadana japonesa, la dueña del supermercado Florida, y la embajada intervino porque decían que le íbamos a robar todo su terreno y que no iba a poder, ya no iba a poder operar con su supermercado. Y fíjense que ni siquiera, como ella sí tenía retiro para el estacionamiento enfrente, nosotros ni siquiera le afectábamos al retiro. Bueno, esta de aquí abajo me encanta porque están los obreros que estaban desarmando estos techitos y compañía. La zanja técnica, nosotros le dijimos que le íbamos a volver a hacer los techos nuevos a estos ciudadanos. Y acá pueden verla, esta señora es la propietaria de este negocio de aquí. Estuvo así 2 días, abrazada a la columna para que no se le eche su techito. Bueno, el MPC claramente
no estaba preparado para administrar este tipo de situaciones. No teníamos, lo que decía antes, no nos imaginábamos que pudieran, sí estábamos preparados para el caso de gente que se encadenaba a árboles y compañía, porque teníamos mucha fortaleza con todo el sembradío, con todo lo que se iba a hacer, pero este tipo de cosas, la verdad es que nos costaba mucho, mucho, mucho enfrentar. De hecho, ese techito sigue estando en ese lugar, no se llegó a tocar. No se llegó a tocar. Hola José, solo te aviso que hay 3 minutos para ir cerrando, por favor. Esta es la última lámina. Y esta es muy importante, así que no te corto. ¿Es posible reactivar el proyecto? Desde luego. Ahora, ¿qué es lo que hay que hacer? No se trata de salir a hacer obras. Obviamente que reactivar el proyecto, o cualquier proyecto que se quiera hacer, cualquiera, pasa por solucionar el problema principal, que es la propiedad de la avenida, donde además hoy ya es bien conocido. Hoy sabemos que son 16 propiedades las que tienen este tipo de problemas, sabemos qué tipo de solución se le puede dar, fue dictaminado por el Procurador General de la República, todo eso ya sabíamos cuando cambió, y todo ese conjunto de cosas lo entregamos a la nueva administración, desde luego, ¿verdad? Pero el proyecto arranca por allí. Paralelamente a ese trabajo, que en cualquier caso va a tomar un determinado tiempo, se debe encargar una revisión del proyecto ejecutivo, porque hoy ya hay un proyecto ejecutivo también. Recordemos que el contrato de Mota era de diseño y obra. El diseño Mota lo entregó, entonces tenemos el diseño, que seguramente tendrá que ser revisado. Bueno, entonces, al mismo tiempo que se hace el trabajo de catastro imprescindible, repito, para hacer lo que se quiera hacer, se tiene que hacer la revisión del trabajo y eventualmente una nueva licitación para los tramos 2 y 3 de las obras. Recordando que el tramo 1 está licitado y con contrato firmado, ¿verdad? Eso quedó así del tema. Acá hay un tema del cual no se habla mucho. Nosotros teníamos un subprograma del proyecto Metrobús, es la reubicación de todos los vendedores mesiteros de la avenida Petirosi y de la calle República Francesa, ¿verdad? Este proyecto tiene el terreno negociado y el proyecto ejecutivo ejecutado. Tan solo hay que ejecutar. Para mí es incomprensible, absolutamente incomprensible, porque aparte, imagínense, este es un proyecto valioso por sí solo, no tiene nada que ver con el Metrobús en realidad. Nosotros lo necesitábamos para poder pasar por Petirosi, pero es un proyecto en sí mismo. Está con proyecto ejecutivo, conversado con los vendedores y compañía, y con el terreno en el propio Mercado 4, como ellos nos demandaban, para ser construido. Cuesta $5 millones y con financiamiento. Es inexplicable para mí que no se haya hecho. Y en el contrato con el BID es una condición que para hacer las obras del Metrobús o de un sistema de transporte sobre Petirosi, esas personas tienen que estar reubicadas. O sea, no se puede hacer mientras no estén reubicadas. Bueno, para mí el proyecto Metrobús continúa siendo la alternativa más válida y económica para este inicio de transformación modélica del sistema de movilidad en su área de influencia. Yo no digo que el BRT sea bueno para el eje sur o para el eje norte, ni para esos hay que estudiarlos, hacer los estudios de factibilidad y ver cuál es el sistema de transporte más adecuado perdón, el modo de transporte, no es el sistema. ¿Cuál es el modo de transporte más adecuado a esas realidades? Pero para este eje, para este corredor, el BRT es la alternativa más económica y válida. Y recordar una cosa en relación a esta nota del ministro que creo que todos han tenido acceso. El contrato del préstamo es una ley nacional. Por tanto, utilizar los fondos en algo diferente para aquello que la ley prevé es faltar a la ley. O sea, no, es algo que no puede destinarse a otro objeto sin violar la ley. Y con eso dije que esta es la última realmente, pero es cortita. Esto es un extracto del informe del interventor licenciado Sixto Morínigo.
¿Qué le decía Sixto Morínigo después de una intervención de 8 meses, creo que fue, o 6 meses, al ministro? Esta intervención considera que se debe dar continuidad al proyecto. Se hicieron talleres con decisores donde se le invitaron a transportistas, justamente a gente del Mercado 4, a gente de las municipalidades, etc. Por unanimidad, la ronda de talleres permitió concluir que el proyecto debe continuar. Eso fue por unanimidad. Los transportistas decían que el proyecto tenía que continuar. Y finalmente, esta intervención recomienda al contratante avanzar en la negociación hasta lograr un acuerdo. Esto es lo que el interventor le decía al ministro, que obviamente hizo todo lo contrario a lo que su interventor le recomendaba. Y bueno, es lamentablemente la imagen final de mi intervención. Muchas gracias, José Tomás. Realmente muchísimo para digerir, para analizar, y es un buen punto de partida. Te agradezco el tiempo y el tiempo para preparar esto. Quería darle la palabra a Lucho para coordinar la conversación en este momento. Sí, María, gracias. Bueno, gracias, José Tomás, también. Bastante claro y concreto también. Vemos que nadie hizo una pregunta, por lo menos escrita en el chat. Pero sí también aclarar que si se quieren hacer comentarios sobre todo lo que se expuso, o comentarios sobre también el proceso, porque o sea, sabemos que hay personas que formamos parte del proceso también de diferentes maneras que están conectadas y quieren dar comentarios. El comentario, o sea, para ordenarnos nomás y que no se vaya un comentario demasiado profundo, queremos dar 3 a 5 minutos máximo al comentario, que también María va a estar controlando, ¿sí? Entonces, si tienen una pregunta, pueden hacer libremente, es cosa que levanten la mano o que pongan en el chat ahí que tienen una pregunta, o si tienen un comentario, también pueden hacerlo libremente, pidiendo la palabra, y teniendo entre 3 a 5 minutos, vamos a ir evaluando en base al tiempo que nos queda. Entonces, queda el micrófono abierto por si alguien tenga... Lucho, ahí está Chalo y después Arturo. Hola. Ok. Hola. Adelante. ¿Qué tal? No voy a hablar 5 minutos, mucho menos. Gracias, buenas tardes. Quiero recalcar, sobre todo para la gente que no conoce el proyecto y el proceso, por razones de tiempo, José Tomás hizo es mucho menos que un resumen esto, ¿eh? Yo quiero que sepan que acá se trabajó enormemente en la elaboración y desarrollo de los estudios de factibilidad y del proyecto. No es un proyecto peregrino más. Bueno, acá esto nace, esta etapa del proyecto, esto nace, estoy directamente involucrado, conozco bien el proceso y conozco bien el trabajo. Acompañé este trabajo. Esto nace de un viaje del 2008, diciembre del 2008, a Bogotá por otros motivos, en el cual se contactó con la gente del Transmilenio, del BID, de los que construyeron, de los consultores, de los operadores, de todo. Y ahí se trajo, había un nuevo gobierno y el ministro de Obras Públicas era Efraín Alegre. Y este fue uno de los temas que a mí me tocó trabajar ahí, crear la unidad de proyectos especiales, y fue uno de los temas. Así como propusimos hacer el inicio de la franja costera, propusimos hacer este proyecto del Metrobús. Y así empezó todo el tema de trabajo muy en serio, con los mejores del mundo. Han trabajado en estos proyectos con la cooperación técnica del BID. Y ese trabajo comenzó en el 2009 y yo lo acompañé hasta que fue despedido de su cargo el ministro Alegre. Hasta ahí íbamos muy bien. Después volví a retomar hacia el 2014, 2015 algunas funciones y acompañé otra vez dentro de este gobierno. Yo por lo menos separo como 2 tiempos de este proyecto, lo del 2008 al 2015 y lo que vino después, que yo por lo menos no conozco muy bien. José Tomás sí conoce muy bien, pero quiero destacar nomás que el proyecto
se estudió demasiado, demasiado luego, demasiado tiempo, ¿verdad? No es que así una cuestión que se hizo, nomás vamos a hacer, dale, vamos a hacer. No, esto tuvo unos estudios de factibilidad bien serios, por eso que se aprobó el crédito, o sea, primero en Washington la disponibilidad financiera del crédito y luego se aprobó por ley de la República el crédito para el Metrobús. Yo participé activamente de todo ese proceso. Obviamente, un estudio de factibilidad técnica, ambiental, social, económica, financiera, legal, institucional, no es un proyecto ejecutivo, pero son todas las previsiones para hacer ese proyecto ejecutivo bien hecho. Eso quería recalcar, disculpen que me haya extendido un poco de más, y yo sí siempre les digo, hay que diferenciar en estos procesos de obra pública las fases de un proyecto. Hay una ideación, luego se convierte en prefactibilidad, factibilidad, proyecto ejecutivo, aprobación de dónde va a salir la plata, pliego de bases y condiciones, licitación, adjudicación de la licitación, inicio de obra con fiscalización y recepción final de obra, y ahí hay que seguir operando, o sea, hay que seguir gestionando la operación del sistema que sea el que sea. Son muchas etapas en este proyecto. Yo creo que hubo muchísimos problemas con el tema de la adjudicación y de la ejecución de la obra. Eso quería recalcar, gente. Gracias. Chalo, yo quería aprovechar que estabas hablando para hacerte una pregunta más. En vista a los próximos pasos, ya sean reactivar este proyecto, buscar la manera de hacerlo, o cualquier otro proyecto que como sociedad apostemos, ¿qué es lo que tiene que cambiar, qué tenemos que hacer para estar listos nosotros para poder ejecutar exitosamente un proyecto así? Bien. Se suponía que iba a haber una revisión del proyecto. Yo participé de ese proceso también, ya como representante de la municipalidad, si se quiere. Iba a haber una revisión del proyecto. No es que iba a haber directamente un aborto del proyecto, iba a haber una revisión. Se empezó ese proceso y después lastimosamente quedó en la nada. Cualquier proyecto es mejorable, es perfectible. Contestando a tu pregunta, lo primero que nosotros creo que tenemos que hacer es causa nacional, Asunción. Uno de nuestros temas es el transporte público y la movilidad. El transporte público es parte de la movilidad urbana, que es desastrosa en el Gran Asunción. Y dentro de eso tenemos el Metrobús ya con nombre propio. Incidir para que se revise todo esto. Está el dinero, está aprobado, incluso como contó José Tomás por ley. Bueno, que se revise, que se mejore, que se modifique lo que se tenga que modificar, pero que sí se esté trabajando desde el sector público en que tengamos el inicio de la modificación del desastroso sistema de movilidad y de transporte público que tenemos. No sé si se puede llamar sistema o no, pero es así. Hasta ahí podemos, en un principio, María, nosotros como sociedad, como organizaciones de la sociedad, hacer un movimiento y tener la capacidad suficiente para incidir, e incluso con algunos apoyos técnicos de la gente que más entiende de esto. Eso es lo que tenemos que hacer y creo que podemos hacerlo. Muchas gracias, Chalo. Pidieron la palabra Arturo y Juan Pablo Nogués. Adelante, Arturo. Estás con tu Tienes que micrófono activar cerrado. tu micrófono, sí. Disculpen. Gracias, María. ¿Qué tal, Tomás? No nos vemos desde el tiempo que, como dijiste, invitábamos a los pobres en Radio Viva para explicarles el proyecto del Metrobús, donde tuviste la gentileza de ir varias veces. Mi enfoque es sobre esta sinceridad que vos has expuesto sobre la falta de cohesión social para un proyecto de esta envergadura. Yo no voy a entrar en lo técnico porque no me corresponde ni me siento autorizado, pero sí hay una serie de cosas
en lo social que me sorprenden, ¿no? Y que fueron enunciadas por vos y que tengo acá apuntada. Las fuerzas reales no nos permitían avanzar. ¿Quiénes son las fuerzas reales? ¿Es posible? ¿Se trabajó lo suficiente? ¿Plantear la modernización de un sistema de transporte con una ciudadanía atrasada? Si no se trabajó con la ciudadanía, como se dijo, porque la ciudadanía no llegaba a entender, es como aquel que no subió nunca un avión. Tiene miedo. Es natural que tenga miedo. Se delibera lo que no es deliberable. Es decir, diésel o eléctrico. Yo no creo que haya ni 2.000 personas en capacidad y conocimiento de deliberar esa cosa. Eso es una cuestión técnica, se decide y lo resuelven los técnicos. Se dice la opinión pública se opuso. ¿Es opinión pública o medios hegemónicos? Son dos cosas distintas. Es decir, que el señor Zucolillo o el señor Bierzi o el señor que fuera se opone, pues hacemos un debate, invitamos a esos señores y que ellos traigan sus técnicos a ver si ABC resuelve el problema técnico del Metrobús. Que el ministerio es lento, flojo y fofo no es una novedad. Así son. Que los municipios no reaccionan en el tiempo que deben reaccionar no es ninguna novedad. Es el elemento que iban a encontrar ustedes. Que no se consulta a la ciudadanía es un dato dado en una democracia precaria donde todavía no se lo reconoce al otro. Muy pocas veces se consulta a la ciudadanía. Es más, la ciudadanía participa para el corte de cinta y la foto. Y finalmente, una metáfora que no quiero ofender, pero después de toda tu exposición, tengo la sensación de que estaban haciendo la estación espacial sin tener el cohete transbordador para llevar a los astronautas. No iban a llegar nunca a la estación espacial. Gracias. Gracias, Arturo, por tus contribuciones y preguntas también. Le quiero dar la palabra a Juan Pablo Nogués. Buenas, ¿qué tal? Solo quería agregar una opinión nada más, que es basado en lo que dijo Chalo, que yo creo que bien, María preguntó cómo hacer para reactivar y respondieron tanto José Tomás y Chalo. Lo que yo vi que en Asunción sí hay, y Chalo obviamente sabe muy bien, es que hay un plan de ordenamiento urbano y territorial, mientras que en otras ciudades todavía no es muy incipiente esta idea, siendo que el Metrobús atraviesa 3 municipios y a falta de un plan maestro de transporte, es cierto, existe el plan Z que era un plan maestro, pero creo que el plan maestro, el plan Z, es el que identificó Eusebio Ayala como el corredor, pero debería haber otro plan maestro y de ahí salir el Metrobús, renacer desde una necesidad hasta obvia de diseño urbano. A todo esto yo soy amante de la idea del Metrobús y siempre lo dije, que una lástima que esto no ocurra, pero a mí tendría que ocurrir lo que va a salir si se da un plan maestro, va a salir lo mismo, que se necesita un Metrobús, pero por lo menos se va a tener como un planteamiento y no va a ser una cosa de un gobierno, sino que va a ser algo ya plasmado en como es lo que hace un plan maestro, te dice dónde tenés que irte y por qué tenés que irte. Esa es una forma, creo, que se puede reanudar de una forma un poquito más
sin tratar de golpear el tablero, ¿verdad? Porque ahora yo creo que todos queremos golpear el tablero y decir cómo puede ser que esto se haya echado a la borda. Esa es mi única opinión. Gracias. Súper, súper, gracias Juan Pablo. Está Juan Segalés, no sé María si no tenías nadie vos. Ok, Juan Segalés está entonces, que pidió para hacer una reflexión también. Sí, buenas tardes de nuevo a todos. Para poder ser más breve y poder entrar directo a lo que quiero decir, ahí escribí un poco algunas reflexiones. Esas cosas que escribí ahí, que básicamente con eso estoy diciendo que no tenemos autoridad de diseño del territorio, o como acaba de decir Juan Pablo, se está llevando adelante, me toca en suerte participar junto a mucha otra gente, un trabajo fantástico, pero ya sabemos que vamos a tener una dificultad si las cosas no cambian mágicamente para que eso se instale, sea oficial y se empiece a ejecutar. Muchos acá me habrán escuchado decir muchas veces que, y bueno, todos los que estamos sabemos, porque estamos compenetrados con estas cosas, que la definición del diseño y el ordenamiento del territorio es elemental para que el proyecto de transporte o el proyecto de la red de transportes para el área sea bueno y para que sea ejecutable. Entonces, en general, eso y muchas otras cosas más que se pueden decir, nos forman ese círculo vicioso que tenemos que romper definitivamente. A mí me parece que, aunque de repente pueda parecernos lo contrario, todavía podríamos y sería de provecho utilizar mucho más tiempo para anotar lecciones aprendidas, pero para llevarlas después a la búsqueda de las soluciones. Hay demasiado que anotar, hemos vivido muchísimas experiencias en general. El hilo de lo que contó José Tomás es todo tal cual y de cada uno de ellos podemos desprender relatos que duren un día cada uno. En resumen, la relación entre ordenamiento de territorio, diseño de los sistemas de transporte es inevitable, pero al mismo tiempo los sistemas de transporte bien diseñados y ejecutados, o sea, llevados a ejecución con autoridad, son los que nos van a ayudar a ordenar el territorio. O sea, hay una sinergia y un círculo virtuoso inevitable. No estoy dando un mensaje, sino estoy proponiendo que a partir de hacer un buen inventario de errores y de todo lo sucedido, pasemos a diseñar cómo actuamos para cambiar eso que está instalado. En el MOPC, que tiene internalizada su misión como una misión de construir obras, no está internalizada que su misión es hacer que el país se movilice bienes y personas, ¿verdad? Por lo tanto, la obra es un medio, no es un fin, por un lado. Luego, todo lo que está instalado tanto en políticos como en los comunicadores o los medios hegemónicos, etcétera, etcétera. Bueno, y algunas cosas más que podemos seguir para hacer esta lista de lo que definitivamente hay que atacar si no queremos para cualquier proyecto volver a tener obstáculos iguales o incluso más grandes. Dejo ahí por hoy. Gracias, Juan. Realmente riquísimo lo que escribiste y lo que compartís. Nos quedamos con ganas de escuchar más. Acá hay gente con demasiada experiencia y sin este conocimiento y aprendizaje vamos a fallar mañana, pasado mañana, una y otra vez y con cada vez más dolor, me parece. Bueno, le quería dar la palabra a José Tomás. Sí, quería apenas hacer, estoy en general de acuerdo con los comentarios que se están haciendo, pero ¿cómo medir la opinión pública y los poderes fácticos? Este tema de la capacidad técnica que se había hablado, ABC nos llegó a dedicar 3 editoriales dentro de una misma semana. 3 editoriales dentro de una misma semana. En las 3, ABC mentía, porque me consta que tenían la información correcta, porque yo se las había proporcionado, y publicaban cosas diferentes, todas buscando su propia, o sea, no sé qué, lo que sea que buscaran, ¿verdad? En este caso, la destrucción del proyecto, concretamente. Entonces, cualquiera que haya estado en función pública sabe lo que es el peso de una editorial de ABC.
Dentro de este proceso nosotros tuvimos, no sé, teníamos, la verdad que no sé cuántas. En contrapartida, quiero decir, con los frentistas, con la gente del Mercado 4, con distintas, yo creo, debo haber hecho fácilmente 70, 80 audiencias públicas. Donde nos sentamos, eso aparte de reuniones de trabajo, de una serie de cosas, y donde a partir de la reunión 50 más o menos, cada vez que convocábamos era la misma gente que venía para decir las mismas cosas y que en realidad era para generar un hecho político, ¿verdad? De la ciudadanía en contra del proyecto Metrobús, que al día siguiente salía como titular en ABC, ¿verdad? Del tema. Entonces, la verdad es que no sé muy bien cómo romper eso. Con relación a la preocupación de Juan Pablo, estoy de acuerdo, claro que hay que tener eso. La pregunta que me hago es si tenemos que parar las cosas mientras esperamos tener los planes, cuando que hay proyectos ya estructurados y que son necesarios de ser llevados adelante. En particular, de hecho, yo trabajé en el Plan Maestro Nacional de Transporte y que me llamó la atención que ahora cuando tuve que responder, estaba respondiendo a algunas preguntas que la Contraloría hacía en la investigación del proyecto Metrobús, y cuando yo mencioné que tal cosa estaba en el Plan Nacional de Transporte, la Contraloría me respondió si yo tenía copia, porque ellos pidieron al MOPC y en el MOPC le dijeron que no había copia del informe. Repito, la Contraloría me dijo que en el MOPC no tenían copia de informe del Plan Maestro Nacional de Transporte. No sé si es verdad o no sé si es mentira, pero esa es la respuesta que se le dio a la Contraloría dentro de porque dentro de ese Plan Maestro Nacional de Transporte también hubo un pequeño capítulo dedicado a Asunción, sus accesos, y se mencionaba el proyecto Metrobús. Era el motivo por el cual la Contraloría pedía este informe. Tengo que decir que, además de Asunción, Fernando de la Mora tiene un plan director y tiene, ¿cómo se llama? Que ordena el uso del suelo. Y en el caso de San Lorenzo tiene un plan de ordenamiento territorial. Me pasó algo simpático. Estando yo presentando el proyecto en la Junta Municipal de San Lorenzo, estaba tratando de explicar cómo iba a afectar el Metrobús al centro y cómo debería funcionar. Y para hacer eso, estaba usando láminas que eran del plan de ordenamiento territorial de San Lorenzo. Y estando yo presentando, diciendo, bueno, estas son las rutas, la penetración, acá están los barrios, un concejal, cuyo nombre no voy a repetir, golpea la mesa y se para en forma, me increpa en forma airada. ¿Quién se cree usted para venir a decirnos dónde nosotros vamos a desarrollar nuestros barrios? Y me tocó decirle, porque ese concejal había sido presidente cuando se aprobó este plan. Y le dije, no, concejal, acá estoy describiendo la ordenanza de San Lorenzo que lleva su firma. ¿Verdad? O sea, tenemos que trabajar con la gente que tenemos que trabajar. ¿Verdad? Por cierto, la respuesta de este concejal pues, se quedó así cuando le di esa respuesta y me dijo, bueno, pero las ordenanzas se pueden cambiar, y se sentó, ¿verdad? Entonces, es complicado, y en ese ambiente tenemos que avanzar. Charlando con Mabel en estos días, ella me señalaba, y creo que la apreciación es muy correcta, tal vez ella después quiera ahondar, pero tal vez el error estuvo en que Obras Públicas, entre otros errores, que el Ministerio de Obras Públicas trate de desarrollar los músculos, digo yo, para enfrentar los procesos sociales, en vez de recurrir a los ministerios especializados para hacer. Pero el punto es, esa falta de sinergia en el Estado ocurre a todo nivel. Esa falta de sinergia la tenía yo dentro del ministerio con las oficinas del
del ministerio, que en muchos casos no logramos que se involucren en el proyecto, o era muy difícil lograr que se involucren en el proyecto. Entonces, ese es el estado que tenemos. Bueno, y allí tenemos que, dentro de esa situación, y bueno, Chalo conoce la franja costera, no como se soñaba, ¿no? Pero se dio el paso muy importante y está allí, y a partir de allí se puede seguir construyendo. Creo que con esto pasa igual. Yo no vi un comentario acá, me quiero referir muy brevemente, y si me permiten quiero volver y mostrar una lámina de mi presentación porque tiene que ver, no la había mostrado. Un segundito, ¿dónde está? Acá. Oh, no, no es. Es esta lámina. Fíjense, el Metrobús en su diseño tenía incluida la integración de los servicios. Entonces, cuando alguien decía allí, pero un servicio tiene que poder ir de norte a sur, de este a oeste, no, bueno, el Metrobús es para el eje este, servía a Areguá, Capiatá, Itagüá, J. Augusto Saldívar, Ñembuy, como dice allí, y se supone que se irían construyendo los otros ejes donde esa red pasarían a ser los ejes norte-sur en forma integrada para que una persona pueda viajar, como se hace en cualquier ciudad moderna del mundo, con poca flota, o sea, utilizando poca flota, pero que a través de los transbordos pueda llegar a los diferentes destinos. Esto posibilitaba que alguien de Areguá, con un solo pasaje, pueda ir al IPS o pueda ir al Palacio de Gobierno o a la terminal de ómnibus, qué sé yo, el destino que él elija, pero con un sistema único. Al haber, si fuera el tren de cercanías o lo que sea, a Luque, pues se extienden estos bracitos de acá y ahí se va integrando y se va generando la red, ¿verdad?, del tema. Entonces, el Metrobús tiene vocación de red y eso ya está metido en el diseño lógico tanto del modelo financiero como del modelo de transporte del sistema Metrobús. Gracias, José Tomás. Antes de pasarle la palabra a Chalo, que levantó la mano, quería que apuntemos, tenemos 20 minutos más, que apuntemos a usar el resto del tiempo para ver qué más tenemos que contribuir, qué falta acá, qué opiniones faltan, qué visiones faltan, también teniendo en cuenta que de a un mes a partir de hoy vence un contrato importante. Y cómo miramos hacia adelante, qué hacemos, cómo aprovechamos esto que tenemos de oportunidades. Escuchamos también que el tramo 1 está licitado y se puede avanzar como eso. Entonces, algunos podemos ver eso como un punto importantísimo de avanzar para que la gente pueda ver algo concreto realizado, tener una pequeña batalla ganada y luego poder imaginarse volver a avanzar, esperar de nuevo las condiciones políticas, mediáticas, sociales para que este proyecto pueda aprender, porque en este momento obviamente no hubo todas las condiciones, no estuvimos listos. Y por el otro lado también pensar que cómo priorizamos el bien común frente a los intereses privados. Creo que hay alguien va a silenciar, perdón. ¿Cómo priorizamos el bien común en estos proyectos? Ahora estamos hablando de algo de infraestructura y es muy visible porque está en la calle, los restos están ahí, nos duele porque se ve, pero esta misma forma de operar con poca sinergia que tiene el Estado, vemos en el sistema de salud, tal vez de manera menos visible que la calle, o el Plan Nacional de Infancia y Adolescencia, que cada pedazo tal vez ahora o no sabemos qué va a pasar. O sea, hay muchas cosas invisibles que son menos visibles que las infraestructuras que están operando con la misma mentalidad. Entonces creo que ahí viene como una responsabilidad de mejorar cómo trabajamos y apostar a una mejor manera de trabajar. Y le doy la palabra a Chalo y también le quiero dar la palabra a Mario después. Gracias, María. Sí, cuando yo digo que tenemos que incidir, por supuesto, necesitamos organizar este tema, ¿no? Me parece bien lo que dice Juan Pablo, lo que dice Juan Segalés. Se puede hacer rápidamente como un relatorio del proyecto, etcétera. El proyecto tiene unos números
que José Tomás no tuvo tiempo de contar, pero los beneficios de este proyecto son demasiado grandes. Eso es lo que hay que saber, hay que hacer, hay que dar a conocer justamente para decir por qué uno defiende este tipo de cosas, ¿verdad? Pensar bien en la táctica, a emplearse en esta sería una parte de una iniciativa ciudadana de reinstalar esto y también ver quiénes son los actores, ¿verdad? Sabemos el Ministerio de Obras Públicas o directamente un ministro de Obras Públicas, un actor directo en esto, ¿verdad? Las municipalidades son otras, los comerciantes de los ejes son otros, los empresarios del transporte son otros, en fin, lo que ya estuvimos viendo que actuaron. Acá lo único que no actuó es la ciudadanía, porque la ciudadanía es un ente abstracto, por eso siempre hablo yo de las organizaciones de la sociedad. Bueno, nosotros somos una parte de eso. Acá la ciudadanía no existió, no sé si fueron 40, 50, 60 o 70 comerciantes, frentistas, que desde luego concepto de vereda y eso no existe, ¿verdad? No, la vereda para el auto. Son los que ayudaron grandemente a parar esto, ayudados, por ejemplo, por directamente con nombre y apellido, por ABC Color, directo, ¿verdad? Entonces, veamos, analicemos un poquito y para no salir con un bombo y una corneta, ¿verdad? No, con argumentos tenemos que salir y ver quiénes son posibles aliados nuestros también, o sea, armar un pequeño plan de todo esto. Un pequeño equipo podría trabajar en eso y entonces se sale con argumentos y luego tenemos una táctica de cómo comunicarnos y etcétera. Me parece que por ahí va la mano para que efectivamente tengamos éxito. Ahora vos te leí ahí, por ejemplo, lo del tramo 1. Sí, ojalá se haga el tramo 1, pero cuidado, como les explicaba yo en el WhatsApp, el Metrobús, el proyecto Metrobús tiene varios componentes. Un componente, el componente físico vial, la construcción de los carriles exclusivos, con las estaciones, con las paradas, etcétera. Eso es físico. Luego estaba la licitación de la operación. El privado, ni siquiera el Estado pone acá los buses, el privado el que pone una concesión. Otra ventaja del proyecto. Acá no se está usando dinero del Estado, se está usando dinero de los privados. ¿Quién paga eso? El que usa el Metrobús. Si vos no te subís al Metrobús, no vas a usar. A diferente del puente, a lo mejor jamás te vas igual al puente, pero vos vas a pagar el puente. Y yo también. Y los que están acá. Entonces, esas son las bondades de este proyecto. No es un proyecto bobito nomás. No. Después se licitaba la operación de la recaudación de todo esto. Un tercero recaudaba y después te pagaba a vos. Y una, por ejemplo, de las calidades del proyecto es, no te paga por pasajero, te paga por distancia recorrida. ¿Para qué? Para que en la hora de poco uso también hubiera transporte público. Entonces vos, operador privado, te pagan por los recorridos, no por cuánta gente subiste. O sea, tiene una cantidad de cosas del proyecto. Yo creo que habría que insistir en hacer el tramo 1, aunque sea la parte física. Es un arma de doble filo porque en otros lugares, acá también trajeron lo de Buenos Aires y qué sé yo, que no es Metrobús, porque eso no es Metrobús en mi concepto, no es BRT. Lo que hicieron es, ¿mejoró? Sí, mejoró. Buenos Aires es distinto que Asunción, eso también quiero decir porque conozco el sistema de allá. Mejoró, sí mejoró muchísimo el Gran Buenos Aires, pero ellos lo que le construyeron a lo que le llaman Metrobús son los carriles exclusivos. Las empresas siguen operando, de distintas empresas, y la recaudación la hace cada empresa. Eso quería aclarar nomás, pero sí a lo mejor una punta de lanza es pedir que se haga ese tramo que ya está contratado, que ya está. Podemos discutirlo después más en otra reunión más específica de lo que tienen de directo interés en armar cómo podemos actuar. Gracias. Gracias, Chalo. Le quiero dar la palabra a Mario y después a Lucho. Hola a todos, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, gracias por todos los comentarios. Gracias, José Tomás, por dar claridad en esto, que es un tema bastante complejo. Yo tengo una pregunta, ¿verdad? Porque según un poco lo que indicaste en los comentarios que también hizo Chalo, alguna otra persona,
Parece que este es un proyecto que está de acuerdo, está Lugo, Efraín Alegre y Cartes, o sea, a ellos están de acuerdo, parece, ¿verdad? O sea, grupos políticos que están de acuerdo en el proyecto, ¿verdad? Después, por un lado, no sale el proyecto, ¿verdad? Entonces, entonces lo que yo quiero entender, o sea, más allá de las cuestiones técnicas y todo eso, que yo creo que siempre son solucionables, digamos, la cuestión de intereses, ¿verdad? Y las cuestiones políticas, toma decisión para que salga el proyecto, ¿verdad? Que generalmente ahí es la traba, el cuello de botella, ¿verdad? Entonces, para que podamos entendernos más, o sea, ¿a quién hay que convencer? O sea, ¿quiénes son los que, o sea, si nosotros hacemos una estrategia como Asunción Causa Nacional hoy, ¿no? Juntamos a varios actores de distintos barrios, juntamos a más gente de la gente que participó en ese proceso, ¿verdad? Y creamos una masa crítica mayor en donde que pueda ir y apoyar este proyecto y que vuelva a renacer, digamos. Si nos ponemos a hacer ese trabajo, ¿verdad? ¿A quién tenemos que ir a convencer el poder político que tiene que tomar la decisión para que vuelva a reactivarse el Metrobús? Eso sería uno. Y después lo otro es preguntarte muy bien, que en base a tu experiencia, ¿quiénes son los que estarían en contra de eso, ¿verdad? Porque si pareciera que Lugo, Alegre y Carter están de acuerdo, entonces no sé qué grupo de intereses, o sea, parece que ABC es el único o sea, el único medio que está en contra, o ¿quiénes están en contra? Los empresarios actuales, por ejemplo. Es un grupo que está en contra, que va a hacer pelea, o sea, ¿quién va a hacer pelea y a quién hay que convencerle? Básicamente esa sería mi pregunta. Mario, ¿le preguntabas a alguien en particular? A José Tomás me gustaría ver si... Bueno, muy cortito, o sea, ¿a quién hay que convencer hoy? A un señor que se llama Mario Aldo Benítez. O sea, yo no creo que el ministro Vins haya tenido autonomía suficiente para cortar por sí solo este proyecto. Hay que recordar que este proyecto, de todas maneras, era el proyecto bandera de Cartes. O sea, por más de que Lugo, o sea, todo lo que quedó atrás, quedó atrás. Este era el proyecto bandera de Cartes y de su ministro Jiménez Gaona, que en algún momento del gobierno de Cartes inclusive se consideró, así como ahora se considera que Vins podría ser candidatable, se consideró que Jiménez Gaona podría ser candidatable. O sea, entonces, no sé si alguien más que él mismo lo consideró, pero se consideró. Pero entonces, yo creo que la decisión de liquidar el Metrobús fue una decisión estrictamente política. Efectivamente, uno ve la documentación técnica del MOPC. Yo mostré el interventor, pero podría haber mostrado otros informes de expertos contratados por esta administración que le decía, señor, siga. Otros que le decían, no, el Metrobús abierto no, siga con este proyecto, ¿verdad? La documentación es clarísima. ¿Verdad? La documentación es clarísima, y por no relevar conversaciones privadas con algunos técnicos que siguieron trabajando en el proyecto. Entonces, a eso se opuso, fue una decisión estrictamente política la que llevó a demoler las estaciones. Pero afortunadamente, dicho, porque es lo único que se demolió, ¿verdad? La zanja técnica, contrariamente a lo que muchos creen, la zanja técnica está operando. Hay cables que corren, que están metidos allí abajo y está operando, digamos. La media tensión en este momento está yendo por allí, la alimentación al hospital nuevo que está ahí en San Lorenzo, la alimentación va por la zanja técnica, etc. Entonces, claro, la demolición de las estaciones quiso y fue un símbolo, se hizo como un símbolo, ¿verdad? Claramente, y es estrictamente una cuestión, repito, política, y está en manos de políticos, no de otras cosas. Ahora bien, con relación al tema de los intereses en contra, ya él es un poco más difuso. Ciertamente que el empresariado de transporte, contrariamente a lo que pueda parecer, no estaba en contra del proyecto Metrobús.
tampoco estaba a favor, ¿verdad? Pero yo puedo decir que mientras que aquí hacían reuniones para ir a hablar con el ministro para decir que el Metrobús iba a licuar a todas las empresas, que estaba hecha para empresas extranjeras y todo ese discurso que había representantes de esos mismos empresarios, o sea, otros sectores de ese mismo empresariado, de la Cetrapan y compañía, estaban en Colombia mirando cómo funciona, viajaron a China para ver la adquisición o sea, en otras palabras, el empresario se comporta como empresario. Será un empresario más troglodita en algún caso, pero se comporta como empresario y quiere asegurar su negocio. Entonces, de eso se trata el tema con ellos. Y hay, te cuento, o les cuento, o sea, esto es casi una infidencia porque tengo algunas cláusulas de confidencialidad, pero yo estoy trabajando para un grupo de empresas asuncenas que quieren hacer un metrobús privado, ¿verdad? Estoy desarrollando el proyecto de servicio, alimentación y terminales en San Lorenzo, todo el tema. O sea, el empresariado nacional de transporte no es tan... Claro, es un colectivo muy heterogéneo, eso sí, es un colectivo muy heterogéneo, pero hay gente que entiende la cosa, ¿no? Y como dije, en los talleres que llamó el MOPC, y eso lo registra el interventor, los tipos dijeron que el proyecto tenía que continuar, ¿verdad? Y fue la opinión. Entonces, los intereses son difusos. Yo creo que los intereses más grandes que se manifestaron a través de ABC fueron intereses inmobiliarios, ¿verdad? De grandes empresas inmobiliarias. Tengo que decir que ABC, además, o sea, una persona de la familia del señor Sucolillo, era, no sé si lo sigue siendo, pero tenía la representación de los monorrieles de esta empresa canadiense que fabrica, es una de las 3 empresas en el mundo que fabrican monorrieles, y ellos tenían la representación comercial de esa empresa adicionalmente. Y después, como dijo Gonzalo, o sea, yo nunca pude explicarme por qué la gente de... ¿Cómo se llama? Estos los que fabrican motos, que también tienen como 8 locales sobre Ushuaia y Ayala. Motos, bicicletas y compañía. Chacomer. La gente de Chacomer hizo un lobby en contra, financió manifestaciones, ¿verdad? Después me invitaba a comer un asado, pero nunca pude entender, por ejemplo, por qué ellos, qué interés le estábamos tocando, por ejemplo, a la gente de Chacomer para que tengan una actitud negativa tan fuerte y tan activa contra el proyecto. Gracias, José Tomás. Genial. Vamos llegando hacia el final y le doy la palabra a Lucho, también como moderador del evento. Sí, creo que Marcelo lastimosamente se va a quedar sin poder tener la palabra, más que nada por los minutos nomás, Marcelo. Espero que entiendas que nos comprometimos un poco hasta las 1:30, hasta las 3:30, perdón. Sí, yo me quedo con muchísimas cosas trabadas, ¿verdad? En la lengua. Creo que probablemente haya que generar algún otro espacio, pero más que nada, es como una de las cosas que te da hasta como un sentimiento de rabia, que es el hecho de, como dijiste, José Tomás, 16 propiedades son las que tienen un desperfecto, digamos, que ya se viene arrastrando hace rato, que ahí sí yo encuentro que hay como un error dentro del proceso, que no se haya podido encontrar eso en su momento. Finalmente hace que la opinión pública, como bien se decía, entre comillas, ¿verdad? O sea, que los intereses de ciertos diarios, o sí, ciertos diarios más que nada, hayan utilizado eso, es comidilla, ¿verdad? Es comidilla para decir esto no funciona, porque finalmente son 16, o sea, no estamos hablando de 130, no estamos hablando, o sea, son demasiado pocos en comparación a todas las personas que se van a ver beneficiadas.
Otra cosa que me llama muchísimo la atención es por qué los municipios no acataron en el tiempo y en la forma en un proyecto tan serio, como ya decía Chalo, ¿verdad? Con tanto estudio, con tanto compromiso para para todo el país, inclusive en deudas. ¿Por qué los municipios no acataron de forma correcta los caminos alternativos? Que de nuevo generó una tensión importante para que los medios de nuevo entren a querer seguir construyendo esa desidia hacia el proyecto, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que a mí más me llama la atención es esperar un poco, ¿y cuál tiene que ser entonces la gobernanza de este proyecto? O sea, ¿por qué hay representación de 16 propietarios y no hay representación de 1 millón de personas que van a utilizar eso? O sea, ¿qué tipo de gobernanza estamos construyendo en estos proyectos macro, verdad? Es complejísimo. O sea, yo sé que José Tomás, Chalo, probablemente puedan, esto sea una conversación, como dicen, de un día más, ¿verdad? Pero sí es una de las cosas más relevantes que llevo que está saliendo, ¿verdad? Y lo otro es, mirando al futuro, no nos olvidemos que, uno, este proyecto no tiene más fondos, porque si bien se está previendo, los fondos que quedan, en teoría, tendrían que pasar para poderse terminar las obras de reconversión urbana, ¿verdad? Porque entiendo que tramo 1 me parece que tenía ciertos fondos y eso al final termina siendo, o sea, se va a sacar de transporte para llevar a reconversión urbana y poder terminar las obras de los edificios. Si me estoy equivocando en algo, disculpen, ¿verdad? Puede ser que me esté equivocando en algunas cositas, pero bueno, si al final quedan fondos, ¿cómo volver a utilizarlos, verdad? O cómo redirigir a eso, sabiendo que el mismo proyecto en general, ¿verdad? Que también incluye ciertas cuestiones de reconversión urbana, está generando un proyecto que va a tener un desastre, ¿verdad? Ahí en cuanto a la cantidad de gente que va a entrar en auto, ¿verdad? No me acuerdo si habían más de 3.000 estacionamientos o algo así, pero la cantidad de gente que va a estar ahí y no se está pensando en eso, ¿verdad? O sea, ok, por lo menos posicionemos el tema diciendo, che, espera, o sea, no hagamos el Metrobús, pero acuérdate que acá va a explotar la cosa y vas a tener un dolor de cabeza, o sea, los que hoy en día están en el gobierno van a tener un dolor de cabeza ahí. O sea, se van a poder embanderar con algo, pero finalmente van a terminar teniendo un dolor de cabeza. Entonces, ¿cómo distribuir por lo menos con esas tensiones? Porque al final hay que jugar con las tensiones. ¿Cómo distribuir el interés hacia eso? Y no olvidarnos que estamos en pandemia, no olvidarnos que nos endeudamos bastantes millones de dólares. Entonces, ¿para cuándo vendría este siguiente tiro? ¿Verdad? Porque esto es el popular que tenés una bala en la pistola y tenés que pegarla en el blanco, ¿verdad? Entonces, acá lastimosamente como que hubo demasiado descontrol, que yo hasta inclusive se podría evaluar cuál fue el capital social y técnico que se tenía para poder sobrellevar este tipo de procesos, ¿verdad? A lo mejor nos aplazamos en eso también, ¿verdad? Entonces, digo nomás, a forma personal, siempre a modo personal, que tendríamos que pensar también, si queremos evaluar cómo seguir esto, pensar desde nuestra posición, que somos sociedad civil, finalmente, qué tipo de tensiones usar para poder también meter esto en la agenda, ¿verdad? Entonces, yo más que nada con eso también me quedo y le agradezco muchísimo por todo lo que estuvieron aportando. Definitivamente algo bastante rico y principalmente mantener la conversación en, ok, ya, o sea, hubo un pasado, estamos en el presente, evaluemos acá para poder continuar, ¿verdad? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Salió algo muy lindo que es el hecho de decir, hagamos no bitácora, pero por lo menos una cantidad de aprendizajes que si de nuevo se llega a activar esto, digamos, espera, no, acá ya se había dicho esto, ya se había aprendido esto, y etcétera, ¿verdad? Entonces, más que nada, y no sé, María. Gracias, Lucho. Marcelo, nuestras disculpas, no queremos darte la última palabra, después ya no hay tiempo para cerrar el evento, así que la próxima tenés que antes pedir la palabra. Pero vamos a volver a encontrarnos sobre el tema, así no te enojes. Bueno, a ver, quiero agradecer en nombre de la organización principalmente a las personas que dedicaron tanto tiempo para este proyecto y para que llegue a lo que es hoy, así como está en el estado que está, y que sigamos con fuerza y energía para seguir pensando cómo
seguir con eso, pero de verdad un agradecimiento en nombre de muchísimas personas que tal vez ni siquiera saben de lo que nos estamos perdiendo todavía, pero en serio un reconocimiento de parte nuestra. Y vamos a seguir conversando, este es nuestro primer encuentro, vamos a estar sistematizando esto, grabamos, queremos sacar artículos, queremos sacar cartas, queremos sacar posicionamientos, muchas cosas podemos hacer, porque como dice Chalo, me enseñó el viernes pasado ahí en la Costanera, sin capital social, sin ciudadanía organizada, no va a funcionar nada. Entonces, no vamos a valorar, no vamos a cuidar, no vamos a defender. Entonces, ahí, por lo menos desde ese lado, los que no somos técnicos, de ese lado sí podemos avanzar. Entonces, nada, quería agradecerles a todos y cerrar el espacio con mucha alegría por todo lo que estuvimos compartiendo. Y sigamos. Un abrazo y buenas tardes para todos. Excelente, adiós, adiós, adiós.